El incidente en Cape May es un caso de hombres de negro estudiado y publicado por John Keel, periodista norteamericano e investigador del fenómeno ovni, a quien debemos precisamente el término hombres de negro. Falleció en 2009 y nos ha dejado un legado de publicaciones al respecto del fenómeno ovni de lo más interesante. Una de sus obras, Las profecías de Mothman, ha sido llevada al cine en 2002, protagonizada por Richard Gere, aunque he de decir que la película se parece al libro tanto como un huevo a una castaña. En la película se obvia todo lo relatado en el libro sobre avistamientos de ovnis y encuentros con hombres de negro, y la historia relatada en la película es bien distinta, solo manteniendo algunos escasos puntos en común con el libro. Dicho esto, vamos a entrar en los detalles del caso que nos concierne. Los testigos participantes de este incidente son un matrimonio, Edward y Arlene Christiansen, de 40 y 38 años respectivamente, sus hijos, Connie de 17 años, Debbie de 13 y Eric de 9. La hermana de Arlene, de nombre Gwendolyn Martino, y 26 años de edad, y su hija de 7 años. Los hechos tuvieron lugar en 1966 en la localidad de Wildwood Crest, una isla poco poblada cerca de la punta de Cape May, que es una península en el sur de Nueva Jersey. El 22 de noviembre de 1966, a las 19:45, los 7 testigos iban en coche en dirección sur cuando vieron un gran objeto luminoso frente a ellos. Era rojo brillante, verde y blanco, y caía a plomo hasta que desapareció de su vista. En un primer momento pensaron que se trataba de un avión estrellándose. Siguieron conduciendo y entonces vieron una gran esfera incandescente flotando justo encima de las copas de los árboles a unas pocas millas más adelante y a la derecha. Pensando que era un fuego proveniente del avión estrellado, pararon en el arcén. Todos los testigos se bajaron del coche para mirar. No había mucho tráfico, pero varios coches pasaron al lado suyo. Más tarde estimaron que el objeto estaba flotando sobre o cerca del pequeño aeropuerto privado próximo a Herman, Nueva Jersey. Cuando estaban mirándolo, el objeto comenzó a moverse. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que no era un fuego, sino algún tipo de esfera voladora. El objeto se movió en dirección sur unas millas, luego hizo un giro abrupto y se vino hacia ellos, pasando directamente encima de ellos. Se desplazaba en completo silencio. Era aparentemente grande y volaba a baja altitud. Según se acercaba, se hicieron visibles 3 potentes luces de iluminación en la parte frontal del mismo, que se desplazaron hacia la parte inferior del objeto al pasar por encima. Se perdió en dirección norte. Las mujeres se pusieron histéricas, como no podría ser de otra forma, y su excitación alarmó a los niños, 2 de los cuales rompieron a llorar aterrados. Volvieron al coche y condujeron hacia su casa en Wildwood Crest. Todos estaban naturalmente desconcertados y confundidos por lo que acababan de ver. Edward Christiansen no creía en platillos volantes y estaba convencido de que había alguna explicación natural. Su cuñada Gwendolyn Martino decidió llamar a la base local de la Fuerza Aérea en Palmero, Nueva Jersey. Habló con un oficial de la base que pareció estar muy interesado en su historia y le hizo algunas preguntas. Una hora más tarde, recibieron una llamada telefónica de larga distancia de otra base aérea cuyo nombre no recordaban en el momento de ser entrevistados por John Keel, y durante dicha llamada los testigos fueron entrevistados por 3 o 4 oficiales. Se les comunicó que la conversación estaba siendo grabada y que las preguntas respondían a los datos que era necesario rellenar en unos formularios oficiales. Sin embargo, los oficiales no les dieron información alguna y no quisieron o no pudieron contestar sus preguntas, por lo que llamar a la Fuerza Aérea no les sirvió para sacar nada en claro. El señor Christiansen tenía un yate con emisora de radio, que cuando no la usaba la guardaba en su casa en un maletín. Más tarde por la noche, Gwendolyn estaba preparándose para ir a la cama. Los Christiansen ya estaban durmiendo. Gwendolyn estaba en el baño cuando de repente comenzó a oír una fuerte señal de radio, una serie de puntos y rayas similares a las del código Morse. Supuso que su cuñado, el señor Christiansen, había estado usando la emisora antes de irse a la cama, habiéndola dejado encendida. Continuaba escuchando las señales y decidió ir a despertar al matrimonio Christiansen, pero ellos no oían nada, y la emisora estaba apagada y guardada en su caja. Los sonidos se fueron desvaneciendo y ella se fue a la cama desconcertada. Al día siguiente, Gwendolyn Martino llamó a un programa de radio y contó la historia del avistamiento que habían tenido el día anterior. Esa conversación telefónica, relatando lo acontecido, fue emitido por la cadena de radio de Atlantic City. Otras personas llamaron y verificaron el avistamiento, asegurando que ellos también lo habían visto. Incluso una pareja que llamó había pasado por el lugar y habían visto el coche de los Christiansen aparcado en el arcén, con ellos fuera observando el evento. 2 semanas después del avistamiento, otro objeto apareció en las cercanías del hogar de los Christiansen. Poco después de las 10 de la noche del 9 de diciembre, los Christiansen estaban preparándose para entrar en su coche cuando un objeto brillante de color blanco produjo un destello sobre sus cabezas.
Voló a gran velocidad y de repente hizo una maniobra en forma de S, directamente sobre las torres de la estación electrónica del guardacostas. Entonces salió disparado en vertical y desapareció entre las estrellas, pero dejando atrás una gran nube de humo que permaneció en el aire durante varios minutos y lentamente se disipó. Los testigos se quedaron estupefactos. Poco después de esta experiencia, los Christensen viajaron a Florida a pasar las Navidades durante unas 3 semanas. Mientras tanto, en Cherry Hill, Nueva Jersey, otras cosas pasaban en el hogar de Gwendolyn Martino. Ella y su hija Debbie estaban preparando un viaje a Europa, cuando recibieron una llamada por la mañana temprano. Gwendolyn cogió el teléfono. Una voz femenina con ligero acento dijo: «Hola, Gwen», a lo que ella respondió: «Sí, soy Gwen». La voz continuó: «Gwen Stevens». Gwen dijo: «No, soy Gwen Martino». La voz volvió a decir: «¿No es usted Gwen Stevens?». Ella respondió: «No, usted tiene a la Gwen equivocada», y colgó. La mujer volvió a llamar por 2 noches sucesivas. La conversación fue siempre la misma. Además, el número de Gwendolyn Martino no se encontraba en la guía. Resumiendo lo sucedido, una mujer que trata de contactar con una tal Gwen Stevens marca un número equivocado y da con otra persona de nombre también Gwen. A pesar del error, la mujer comete la misma equivocación 2 veces más. Gwen Martino olvidó esta serie de incidentes casuales hasta que John Keel le preguntó si había recibido inusuales llamadas telefónicas o equivocadas de número. Curiosamente, una tal Jane Stevens de Nueva York tuvo una experiencia similar a la de los Christiansen, en la que tras un avistamiento ovni, su familia sufrió llamadas inexplicables, fenómenos poltergeist en su casa y visitas de hombres de negro. La familia Christiansen inició su viaje de regreso de Florida el 7 de enero. En la noche del 8 de enero decidieron parar en un motel en las afueras de Richmond, Virginia. Durante la noche, Ed Christiansen se levantó para ir al baño dándose cuenta de que las luces no funcionaban. A su hija Connie, de 17, en la habitación adyacente también le sucedió lo mismo, durante el transcurso de la noche. Recordemos este detalle de que el motel se encontraba en las afueras de Richmond, Virginia. Durante el 9 de enero, los Christiansen reiniciaron su viaje para regresar a su hogar en Wildwood, un lugar aislado en la punta de Cape May. Llegaron a casa a media tarde. Hay que mencionar que los Christiansen se habían mudado a una nueva casa a cierta distancia de la antigua. Ni la nueva dirección ni el nuevo número de teléfono estaban en la guía. A las 5:30 de la tarde tocaron a la puerta. Arlene Christiansen dejó los espaguetis que estaba preparando para la cena de la familia y su hija Connie fue a mirar por la ventana quién estaba tocando. «Si es un vendedor, no respondas», dijo Arlene a su hija. Ella respondió: «Es el hombre de aspecto más extraño que jamás haya visto». Así que la señora Christiansen fue a la puerta y la abrió. Fuera estaba anocheciendo y hacía bastante frío. No había coches aparcados en la carretera y a pesar del aislamiento de la zona donde residían, pero un hombre estaba de pie ante la puerta. «¿Vive Edward Christiansen aquí?», preguntó el hombre. Arlene admitió que así era. El hombre dijo: «Soy de la oficina de herederos perdidos». Luego continuó diciendo: «El señor Christiansen puede haber heredado una fuerte suma de dinero. ¿Puedo entrar?». Arlene se quedó desconcertada y dudó. El hombre volvió a repetir: «El señor Christiansen puede haber heredado una fuerte suma de dinero. Me gustaría hacerle una pregunta. Llevará 40 minutos», añadió. Era una propuesta a la que difícilmente se podía resistir. La señora Christiansen dio un paso atrás e invitó al hombre a entrar, llamando a su marido. Edward Christiansen mide 1,88 y es corpulento. El extraño se alzaba sobre él y debía medir al menos casi 2 metros. También era enormemente ancho. Llevaba un gorro de piel como esos que llevan los rusos, pero a diferencia de los gorros rusos, este llevaba una visera negra. Su sombrero era negro y llevaba un abrigo negro con 2 bolsillos a los lados. Era un abrigo muy largo y parecía estar hecho de un material muy fino, demasiado fino para el frío que hacía. El extraño entró y se quitó el sombrero. Ed, Arlene y Connie se quedaron mirándole fijamente. Él repitió que la entrevista solo llevaría 40 minutos. Para acreditarse, mostró rápidamente una tarjeta que llevaba su foto y algo escrito. Más tarde, ninguno de los testigos podía recordar lo que dicha tarjeta llevaba escrito. Edward le dijo desde el principio que debía haber alguna equivocación, que él no creía que nadie le hubiera dejado dinero alguno. El hombre le aseguró que podía ser así, de ser él el Edward Christiansen que estaba buscando, y que para verificarlo le gustaría hacerle unas preguntas. Se quitó el abrigo y había una insignia en el bolsillo de su camisa que rápidamente tapó con la mano, y se la quitó guardándola en el bolsillo del abrigo.
Connie dijo posteriormente que era una insignia dorada, pero nada que se pareciese a la típica insignia policial. Solo pudieron echarle un vistazo brevemente, y parecía que llevaba una letra K grande con una X al lado. Y había otras letras o números alrededor del borde. Era obvio que él no quería que la viésemos, añadió Connie. En cuanto a la descripción del visitante, podríamos añadir que debía pesar mucho, unos 150 kilos. Llevaba una camisa de manga corta hecha de un material parecido al dacrón, un tipo de poliéster. Sus pantalones eran de un material oscuro, gris o negro, y le quedaban algo cortos, se le subieron hasta las pantorrillas cuando se sentó. Llevaba calcetines oscuros y zapatos oscuros con suelas de goma muy gruesas. Su cabeza era inusualmente grande y redonda, pero su cara era afilada. Su pelo era negro y como si se hubiese afeitado la cabeza y estuviera creciendo de nuevo. Había una zona perfectamente redonda en la parte de atrás de su cabeza, como si hubiera sido afeitada recientemente. Sus orejas sobresalían debido a la escasez de pelo. Su nariz y boca parecían relativamente normales, pero sus ojos eran muy grandes, abultados, como los de las personas con síndrome tiroideo, y muy separados. Su cuerpo era ancho, gordo. Sus brazos y piernas eran extraordinariamente delgados en comparación con la tosquedad de su cuerpo. Su piel era muy pálida, sepulcralmente blanca, y no se veía ningún vello corporal en sus brazos o piernas, así como vello facial. Uno de sus ojos parecía de cristal, y ambos ojos no se movían al unísono. Arlene y Connie estaban más que fascinadas por una extraña peculiaridad en una de sus piernas. Cuando se sentó, sus pantalones se elevaron hasta las pantorrillas, revelando un largo y grueso cable verde unido a la parte interior de su pierna. Este cable o cordón salía de sus calcetines y desaparecía justo debajo de los pantalones. Parecía introducirse en su pierna y estaba cubierto por un parche grande y redondo de color marrón. Su hablar era muy extraño, su voz era aguda y con sonido metálico, y a los tres testigos les pareció raro que una voz tan aguda saliera de un hombre de aquel tamaño. Hablaba de forma monótona, sin emociones, con palabras y frases recortadas como si de un ordenador se tratase. Connie dijo que sonaba como si estuviera recitando todo lo que decía, que parecía que le habían dado un discurso que tenía cuidadosamente memorizado. John Keel menciona que los tres testigos pensaban que estaban siendo visitados por un ser humano, aunque de lo más extraordinario. Nunca se le ocurrió a ninguno de ellos pensar que pudiese ser cualquier otra cosa. Ninguno de los testigos estaba familiarizado con historias de contactados, aunque habían oído que hombres pequeños eran los que pilotaban los platillos. En una palabra, ellos de ninguna manera relacionaron esta visita con los avistamientos que habían tenido. Después de que el hombre se hubo presentado a sí mismo, el perro de la familia gruñó y ladró al extraño visitante. Él le habló al perro y lo calmó, y antes de irse estaba acariciando al perro. Ningún miembro de la familia recuerda el nombre que dio el visitante, pero sí recuerdan que dijo un nombre muy común, como Brown o Smith. También dijo que sus amigos le llamaban Tiny, así que de ahora en adelante nos referiremos a él como Tiny. Cuando Tiny se sentó, el señor Christiansen le dijo que estaban a punto de cenar y que si quería comer con ellos. Él respondió que estaba a dieta, pero que le gustaría tomar un vaso de agua dentro de unos 10 minutos. Parecía tener dificultades para respirar, como si tuviese asma. Sacó un bloc de notas y una pluma, y repitió que la entrevista llevaría 40 minutos. Ed Christiansen volvió a decir que él no creía que fuese ningún heredero, y que todo era una pérdida de tiempo. Tiny le aseguró que no, y cuidadosamente le explicó que aquello no era ningún tipo de juego de confianza. Él estaba buscando a un Edward Christiansen que iba a heredar una gran suma de dinero y que necesitaría información acerca de la historia pasada de Ed para determinar si él era el hombre. Entonces procedió a hacer una larga serie de preguntas. Quiso saber si Ed tenía cicatrices o marcas de nacimiento, una pregunta razonable para un investigador de herederos perdidos. Y cuando Ed dijo que tenía una cicatriz en la espalda y otra de una operación de apendicitis, Tiny quiso saber cada detalle. Longitud, anchura y posición exacta de esas cicatrices. También quiso una lista de todos los colegios que Ed había asistido, y así sucesivamente. No mostró interés alguno en la historia de su familia, tampoco en la señora Christiansen. En un momento dado, preguntó a la pareja si estarían dispuestos a viajar a otro lugar de Estados Unidos a recoger la herencia, ya que debían estar presentes en el momento que el testamento fuese leído. Ed y Arlene estuvieron de acuerdo y se mostraron dispuestos a hacer tal viaje. Tiny les dijo que él era de Richmond, Virginia. No tenía coche, admitió, pero que él había conocido a un vendedor de plásticos en el Club Elks en Richmond. El vendedor de plásticos conducía a Nueva York y le ofreció acercarle a la casa de los Christiansen, donde le dejó y había ido por café, pero le recogería más tarde. Luego los Christiansen se asombraron de esta historia, ya que parecía improbable que un amigo conocido en un bar condujese cientos de millas fuera de su ruta para llevar a un extraño en una misión.
También se preguntaban por qué Tiny estaba tan pobremente vestido para el frío que hacía. Tiny le preguntó a Ed acerca de todos los detalles de los automóviles que poseía. Según Connie, la cara de Tiny se fue poniendo cada vez más roja según hablaba, y después de unos minutos se volvió a la chica y dijo: ¿Puedo tomar ahora ese vaso de agua? Connie fue a por el agua y él sacó una gran cápsula amarilla que se tomó, volviendo a la normalidad después de eso. A medida que Tiny iba haciendo las preguntas, iba tomando notas en un blog. Todos los testigos coincidían en que parecía estar escribiendo en algún tipo de taquigrafía rápida e indescifrable. Ninguno fue capaz de reproducir los símbolos que escribía. Tiny mencionó 3 nombres y preguntó a Ed si reconocía alguno de ellos. Ed no lo hizo, y cuando John Keel entrevistó a Ed un mes más tarde, solo era capaz de recordar uno de ellos, Roy Stevens. Connie dijo que ella creía que otro de los nombres era Taylor, pero que no estaba segura. En cualquier caso, eran nombres relativamente comunes, y ya que la familia le dio poca importancia a aquella visita en aquel momento, los olvidaron. Es importante el hecho de que Ed no sabía acerca de las llamadas que Gwendolyn recibió por error cuando se dirigieron a ella como Gwen Stevens. Ni Gwen había oído nada acerca de los 3 nombres, incluyendo el de Roy Stevens. Durante la entrevista, Connie y su madre Arlene salieron de la habitación y se reían del extraño aspecto de aquel hombre. Finalmente, en menos de una hora después de la llegada de Tiny, posiblemente los 40 minutos que Tiny decía repetidamente que duraría la entrevista, Tiny cerró su bloc de notas y se puso su sombrero y abrigo. Tiny le dijo a Ed que le notificaría por correo en 10 días si era el heredero que buscaban o no. Arlene estaba en la cocina cuando el hombre se fue y decidió ir a vigilarle para ver a dónde iba. Salió por la puerta de la cocina y permaneció en la oscuridad vigilando a Tiny según él caminaba hacia la carretera. Sus zapatos chapoteaban fuertemente cuando caminaba, dijo ella. Cuando llegó a la carretera, hizo un gesto con su mano y un Cadillac negro del 63 condujo a través de los árboles y se detuvo. Los faros del coche estaban apagados y no pudo ver al conductor. Tiny se subió al coche y se marchó, manteniendo el coche y las luces apagadas. A la mañana siguiente, Ed estaba solo en la casa cuando sonó el teléfono. Contestó y una voz femenina le habló. Parecía una llamada local, no de larga distancia. Hemos localizado en California al Edward Christiansen que estábamos buscando, dijo la voz. Después explicó que llamaba por la entrevista de la noche anterior del señor. Ed no recuerda el nombre con el que se refirió a Tiny. Él le dijo que él se había sentido seguro de que no era el correcto Edward Christiansen que buscaban. Le dio las gracias y colgó. Cuando les contó a su familia acerca de la llamada, ninguno le dio importancia, y la habían olvidado hasta la entrevista con John Keel. Cuando Tiny estaba junto a la puerta para irse, recitó una adivinanza a Connie. La soltó muy rápido. Era con rima y muy larga, dijo Connie. Le llevó como 10 minutos recitarla completamente, pero no tenía ningún sentido para nosotros, agregó. Él recordaba que implicaba perros orinando aquí y orinando allá y orinando por todas partes. Tiny no explicó el acertijo, dijo buenas noches y se fue. Tenemos aquí un notable conjunto de circunstancias y coincidencias. Coincidencia número 1. Los Christiansen habían planeado originalmente regresar de su viaje 2 días más tarde del que realmente volvieron. Ninguno de sus vecinos amigos les esperaban de vuelta para el día 9, y es curioso que Tiny apareciera unas pocas horas después de su llegada. Coincidencia número 2. Resulta llamativo que Tiny dijese que era de Richmond, Virginia, una ciudad por la que habían pasado la noche anterior y donde sufrieron el apagón eléctrico en el motel. Coincidencia número 3. Es extraño que Gwen recibiese una llamada dirigida a Gwen Stevens y que Tiny mencionase a un tal Roy Stevens. Ni Gwen Martino ni los Christiansen conocían a nadie llamado Stevens. Coincidencia número 4. La visita de Tiny fue justamente un mes después del avistamiento ovni que la familia tuvo el 9 de diciembre. Este ciclo de 30 días ha ocurrido en otros casos investigados por John Keel. La historia de cómo Tiny llegó a Wildwood no tiene mucho sentido, ni parece plausible que Ed recibiese la llamada de la mujer unas pocas horas después de la visita de Tiny. Parece que esa oficina de herederos perdidos se mueve muy rápido. John Keel prosigue planteando la siguiente especulación. La forma más fácil de lograr que alguien te deje entrar en su casa es nombrar la palabra mágica dinero. ¿Quién rechazaría a un hombre que les promete una inesperada herencia? Además, Ed Christiansen ha vivido toda su vida en Wildwood. No se ha mudado a los alrededores como para ser un heredero no localizable. Las víctimas de este tipo de entrevistas con toda seguridad se sentirán curiosas por saber el resultado de la investigación
y la forma más sencilla de conseguir que se olviden del incidente es llamarlos inmediatamente después y decirles que todo fue una equivocación, tal y como ocurrió. Podría ser un astuto método para recolectar datos específicos de personas concretas, sin despertar una curiosidad extraordinaria. Por otro lado, una persona implicada en tal trama no se habría mostrado tan deliberadamente llamativa. Es decir, si Tiny fuese un extraterrestre, habría sido razonable que llevara una peluca para que no se notara la zona afeitada de su cabeza. Podría haber llevado calcetines largos para ocultar el cable que se veía en su pierna. Podría haber vestido acorde al tiempo que hacía. Y si los extraterrestres pueden conseguir Cadillacs, también pueden conseguir ropas convencionales. ¿Podrían casos como este indicar que una agencia tal como la CIA estuviese llevando a cabo estas entrevistas con hombres cuya vestimenta y apariencia resultan inusual para los entrevistados? La Fuerza Aérea sabía acerca del primer avistamiento. ¿Podría ser un plan para poner a los testigos como unos contactados y desacreditar su avistamiento? De ser así, en este caso no funcionó. ¿O podemos suponer que Tiny era un extraterrestre que había seguido a los Christiansen desde Richmond, Virginia? En tal caso, ¿por qué era tan importante para él obtener información especial acerca de Ed Christiansen? El 13 de enero, 4 días después de la visita, Gwen fue a visitar a su hermana. Compartía habitación con Connie, y todos ya se habían retirado a sus habitaciones cuando sobre las 3 de la madrugada se oyó un ruido extraño, como si alguien estuviera martilleando sobre metal con un mazo de goma o caminando sobre una superficie de metal. Estos sonidos en un principio eran distantes, pero se fueron haciendo más y más fuertes hasta el punto de ser ensordecedores. La casa entera parecía sacudirse, afirmó Gwen. Ella se levantó para investigar, pero al irlo a hacer, los sonidos pararon inmediatamente. Connie, que también se había despertado, y Gwen admitieron estar asustadas. La casa estaba en una zona apartada y nunca se habían escuchado esos sonidos. Ellas, aún en la cama, hablaron sobre si debían despertar a Ed, el cual tenía un sueño pesado. Gwen comenzó a levantarse otra vez y los sonidos volvieron a parar de inmediato. Los sonidos parecían provenir del exterior de la casa, quizás del tejado, y finalmente se fueron apagando. Al día siguiente salieron y examinaron la casa y los terrenos, pero no encontraron nada raro. En ningún momento lo relacionaron con el fenómeno ovni. Estaban desconcertados ya que nunca antes habían oído algo así. 2 noches más tarde, Connie estaba con su novio de 19 años cuidando a los más pequeños, cuando sobre las 10 de la noche oyeron de nuevo ese extraño sonido de golpes sobre metal, seguido de pesados pasos en la gruesa capa de nieve que se encontraba en el exterior de la casa. El novio fue a la ventana y corrió una cortina para mirar. Brevemente vislumbró una extraña figura que huía sobre la nieve alejándose de la casa. Esta figura era alta y llevaba lo que parecía ser un capote blanco. Cruzó la zona del jardín corriendo hacia una valla, de aproximadamente 1,5 metros de altura. Saltó por encima de ella sin esfuerzo alguno, y desapareció al otro lado. Los jóvenes no salieron a investigar por temor. Cuando los Christiansen llegaron, encontraron a los jóvenes muy perturbados. Al día siguiente examinaron el área buscando huellas. Eran unas huellas humanas grandes, profundamente hundidas en la nieve que llevaban a la valla y continuaban al otro lado. Esas huellas continuaban hacia otro edificio que estaba a cierta distancia, y paraban abruptamente en la pared del edificio. No había otras huellas alrededor del edificio, que era un cobertizo abandonado. Y se quedaron sorprendidos pensando a dónde podría haber ido esa persona, como si hubiera atravesado la pared del cobertizo. Espero que os haya gustado este relato rigurosamente basado en hechos reales. Gracias a John Keel y a vosotros por haberme escuchado. Si os ha gustado, por favor pinchad en me gusta y compartid, me ayudaréis mucho. En los próximos programas develaremos más cosas acerca de las misteriosas visitas de los hombres de negro. Buenas noches. El incidente en Cape May es un caso de hombres de negro estudiado y publicado por John Keel, periodista norteamericano e investigador del fenómeno ovni, a quien debemos precisamente el término hombres de negro. Falleció en 2009 y nos ha dejado un legado de publicaciones al respecto del fenómeno ovni de lo más interesante. Una de sus obras, Las profecías de Mothman, ha sido llevada al cine en 2002, protagonizada por Richard Gere, aunque he de decir que la película